sola en su cama. Y él había asumido hace muy poco, él asumió en septiembre, el 12 de septiembre había asumido, o había sido electo, más bien dicho, como presidente del Congreso peruano. José Daniel Williams Zapata, del partido Avanza País, como presidente de ese poder del Estado, para completar su periodo, que es del 2022 al... Señores congresistas... Y por mientras, de manera interina, se le pone a él la banda presidencial, que va a ser la que le va a entregar a Dina Boluarte. Que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la sucesión constitucional. Invito a la señora primera vicepresidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, a ingresar a la sala de sesiones. Interesante lo que está ocurriendo, porque como presidente del Congreso, por escasos minutos él tiene que asumir la presidencia de Perú, momentánea. Ni siquiera interina, solo momentánea, para que sea él el encargado de traspasar el mando, en este caso a Dina Boluarte. Ya hicieron el llamado, así que debiera estar por ingresar al Salón del Congreso. Como en los cambios de mando habitualmente es un presidente el que le pasa la banda al otro, aquí, claro, causa curiosidad. El presidente está detenido, digamos. Causa esta curiosidad esta situación, porque el presidente está en una oficina policial. Así que, bueno, ahí viene Dina Boluarte, entrando ya al Congreso, resguardada y respaldada, ¿cierto? También para poder jurar como nueva presidenta de Perú, la primera presidenta mujer. Sí, la primera presidenta mujer en la historia peruana. Ella había sido elegida como fórmula junto a Pedro Castillo en la presidencia y Dina Boluarte como primera vicepresidenta. Aquí en Perú se elige presidente y primer vicepresidente y segundo vicepresidente, y de acuerdo al orden de sucesión, en el caso de producirse vacancia, es la primera vicepresidenta quien asume, que fue lo mismo que ocurrió, recordemos, hace algunos años atrás, cuando renuncia Pedro Pablo Kuczynski, que fue Martín Vizcarra, quien era su primer vicepresidente, quien asumió la presidencia en esos momentos. Luego el mismo Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso en una votación muy similar a la que vimos durante el día de hoy, y fue ahí que asumió el presidente del Congreso, que era una figura que también estaba muy cuestionada, y luego asume Francisco Sagasti hasta que termina el mandato, y desde entonces cuando el año pasado se producen las elecciones en la que fue electo Pedro Castillo. Sigamos escuchando ahí parte del ambiente de la transmisión. En el hemiciclo principal y en la ubicación al lado del titular del Parlamento. Ahí está al lado del presidente del Congreso, llegó acompañada de Manuel José Antonio Cacho, que es el director general de Protocolo y Ceremonias de Perú. Escuchamos. Señores congresistas, invito a la primera vicepresidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, a prestar el juramento de ley por mandato constitucional para asumir la presidencia de la República. Por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República y asuma, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Y ahora lo que se espera es que entregue su primer discurso como presidenta, mientras el presidente del Congreso le hará entrega de la banda presidencial, a quien se convierte ahora en la primera presidenta mujer en la historia de Perú. Claro, ahí está. Es José Williams Zapata, que había sido electo presidente del Congreso hace no mucho tiempo, hace algunos meses, que le entrega la banda presidencial. Fue presidente momentáneo, él mismo lo dijo, claro, ¿no?, en esa ceremonia, y ahí le entrega entonces la banda presidencial a Dina Boluarte, vicepresidenta, que ahora se transforma en la presidenta interina de Perú. Acaba de hacer el juramento.
Dina Boluarte, que además cuando se conoce esta noticia de Pedro Castillo que realiza en cadena nacional, ¿cierto? Cuando él dice que se va a disolver el Congreso, ella al poco rato, a los pocos minutos, ¿cierto?, sale a decir que no está de acuerdo con la decisión del presidente en ese entonces y ahí entonces se comienza a desarrollar ya toda esta situación donde se ve ya que ella es quien debe suceder a Pedro Castillo después de que pasa toda esta situación donde termina además detenido. Es que qué jornada nefasta para Pedro Castillo y además Increíble. premio del año para el asesor que le debe haber dicho si es que fue una estrategia o no, porque también se dice que en algún momento intentaron de timarlo, de engañarlo, de decirle que hiciera todo eso para después dejarlo abandonado, pero los que lo asesoraron o le aconsejaron hacer esta cadena nacional donde pretendía disolver el Congreso se equivocaron de manera rotunda. No solo eso, Pedro Castillo amanece hoy siendo presidente de Perú e intentando disolver el Congreso y establecer varias medidas, como entre ellas un toque de queda, a estar detenido con su familia en una prefectura y asumiendo su vicepresidenta como presidenta del Perú. Mira la reacción de la gente en la calle. Hay como una especie de ambiente de celebración. Lo habíamos visto. Partidarios de Keiko Fujimori. Atención ahí a la camiseta, tiene la K de Keiko, quien había sido rival, recordemos, de Pedro Castillo en la última elección y quien ha tratado de llegar a la presidencia sin éxito en las últimas elecciones. Pero claro, aquí los opositores a Pedro Castillo celebran en un día que ha sido en general de calma en las calles, salvo estas muestras tanto de celebraciones por parte de los opositores como de pequeñas manifestaciones por parte de grupos minoritarios que han salido ahí a respaldar a la hora el expresidente Pedro Castillo, y mientras en el Congreso siguen entonando el himno nacional, mientras esperamos las primeras palabras de Dina Boluarte como presidenta. Claro, hasta el momento esta historia está levemente resuelta, ¿cierto? Subimos el desenlace de qué es lo que sucede finalmente con Pedro Castillo, que termina detenido, termina también asumiendo una nueva presidenta en Perú, la primera presidenta mujer, pero todavía quedan incógnitas e interrogantes de cuáles son las decisiones que va a tomar esta nueva presidenta, ¿cierto? Con respecto a si va a seguir en este mandato hasta el 2026, queda bastante todavía, o si efectivamente va a llamar a nuevas elecciones presidenciales o elecciones generales, y queda también saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con Pedro Castillo, que sigue detenido en este cuartel policial. Que enfrenta 7 investigaciones en su contra por corrupción y que es algo que ninguno de sus antecesores había enfrentado, y mientras, claro, tenemos todavía muchas interrogantes, además de cómo va a ser la relación entre la nueva presidenta y el Congreso, en una relación entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que no ha sido fácil para ninguno de los últimos presidentes en Perú. Así ya le tocó vivir a Pedro Castillo, que enfrentó 3 mociones de vacancia.